Bueno, bienvenida Laura a las cámaras de Trendiando. Para nosotros es un placer que estés con nosotros en el estudio. Gracias, estoy feliz de estar aquí. Además es feliz de que estar compartiendo aquí en Miami. Cuéntanos sobre tu Navidad. ¿Cómo es la Navidad de Laura Pausini? Mi Navidad este año va a ser preciosa, aunque debo decirte que siempre lo fueron. Amo las Navidades y es un momento especial para mí que viajo tantísimo y durante el año puedo estar con mi familia solamente todas unidas el día de Navidad. Así que la música nos rodea desde cuando éramos pequeñas con canciones y villancicos. Y era muchísimo tiempo que yo quería cantar un disco de Navidad y finalmente este año lo estoy realizando. Nos regalas ahora, Laura, Navidad. ¿Pero qué es ese valor agregado o eso que más recuerdes y añores de tu casa, de tu familia, de tu calor familiar para la realización de este disco? ¿Qué fue en lo que te enfocaste? Bueno, el hecho que mi padre me ha ayudado a comprender que la música es mi vida. Cuando yo era pequeña empecé a cantar con él. Él es tecladista y cantante de piano bar. Okay. Y he hecho 10 años de piano bar con él, desde 8 a 18. Y nuestras Navidades no eran casi nunca juntos, porque él siempre tocaba. Y desde el año pasado fuimos con él, con mi hija, mi mamá, mi novio, todos fuimos juntos a Disney Orlando. Y bueno, ahí hemos pasado unas Navidades mágicas, con tantísima música que es la misma que cantamos nosotros desde cuando somos pequeñas. Así que elegí proponer a mi casa, a mi compañía discográfica, Warner Italia, este proyecto que mi padre me sugirió de Christmas, pero de Navidad, pero con swing. Y finalmente, después de tantos años que le propongo disco de Navidad, aceptaron porque ese toque de swing le queda mejor probablemente. Yo fascinada porque he hecho tanto swing en mi pasado durante el piano bar y creo que se note que estoy muy cómoda en ese estilo de canciones y me siento muy, muy orgullosa. Cáscate, estás trabajando en este disco, para la elaboración de este disco, con excelentes productores. Sí. ¿Cómo fue esa elección a dedo de tus productores para este disco tan especial? Cuando me dijeron la compañía italiana que sí, finalmente pude grabar un disco de Christmas, de Navidad, la primera persona que llamé fue Patrick Williams. Patrick Williams es el productor de Frank Sinatra, entre otros, sí. Pero Frank Sinatra vive en mi casa como desde cuando yo nací, como si fuera un amigo de familia, en el sentido que su música vibra desde siempre. Y conozco a Patrick Williams por él. Y por supuesto, cuando uno sueña, empieza con lo grande. Claro. Y mi primer objetivo era Patrick Williams, después tenía otra lista, pero con suerte me dijo de inmediato que sí. Y fuimos empezando a trabajar desde el principio, o sea, lo llamé en enero y desde febrero ya estaban cosas, ¿eh? Y él se puso de inmediato a hacer los arreglos, escribir las partes, la orquesta divina. Y yo empecé a cantar en junio, porque antes no tenía ni un día libre. Claro. Y cantar el disco de Navidad en junio, bien interesante, porque yo digo, ay, no voy a entrar en la atmósfera natalicia siendo yo aquí en el mar, con la ventana que mira a toda la gente con el bañador. Pero no, me puse los audífonos y entré en un mundo mágico, lo que yo quería que la gente supiera que para mí la Navidad es como cuando un niño se lee un cuento de hadas. Y por eso la portada es así, porque yo quería ser de alguna manera una hada de Navidad. Claro, o una duende también de Navidad, que parece una también, vamos a ver. La Navidad en Latinoamérica es muy distinta a lo mejor a los otros lugares, a lo mejor que la Navidad americana, sí, bueno, es muy distinta. Sí. Tenemos muchísimas canciones, muchísimos villancicos como esto que nos vas a regalar ahora, y específicamente en el sur de América eres muy querida y tus canciones son muy aclamadas no solamente por la letra, sino también por tu hermosa voz. Gracias. Cuéntale un poco y por favor para todas las cámaras de Trendiando, ¿cómo te sientes de cantarle ahora estas canciones navideñas al público latinoamericano que tanto te encantas? Sí, bueno, para mí es un honor poder cantar esas canciones de Navidad porque me acuerdo todo lo que me pasó cuando yo era una niña y mi intento es que la gente vuelva a escuchar con estas canciones sus recuerdos, que todos podemos ser niños por un día
y que todo podemos ver con los ojos grandes y que las cosas negativas se alejen. Yo canté algunas canciones en español en Laura Navidad. Entre las otras hay unas canciones que me gustan más, como Noche de Paz, que desde siempre fue mi preferida en español. Sí. Y que canté realmente con tantísima emoción. Creo que se escucha. Y pues Feliz Navidad es una canción divina que en Italia no se conoce, y entonces la puse también en la versión que sale en Italia para que ellos puedan disfrutar de lo bello que es. Y Santa Claus llegó a la ciudad, con la cual quiero presentarme. Es una canción que, una vez más, en Italia no se conoce, ni en inglés. Y entonces he aprovechado para que escucharan y se divirtieran con este ritmo swing de una canción navideña muy simpática, muy linda. Y ¿qué más? Hay otras dentro del disco. Va a nevar, se lo digo directo, la escuché por primera vez en la versión de Luis Miguel, me quedé enamorada y por él estoy haciendo la versión en español porque me gusta muchísimo. Estás también participando o presentándote en los Latin Grammy, que son ahorita dentro de nada. ¿Cómo estás preparada para ese espectáculo, para ese reencuentro nuevamente con esta gente que tanto te aclama? No quiero nunca prepararme porque si lo pienso demasiado tengo que ir al baño cada minuto por la ansiedad. Okay. Y cada vez que hay una cosa muy, muy importante como los Grammys, trato de enfocarme en eso el día antes. Y prepararme vocalmente y emotivamente, porque es fuerte, o sea, nunca te acostumbras a estar ahí. Yo tengo una nominación por una canción muy, muy profunda y difícil también. No creo ganar, pero me siento ganadora por haber conseguido una nominación con esta misma canción y no con una más fácil, ¿sabes? Claro. Y agradezco mucho a la academia que eligió este tema en particular. Un saludo para toda la gente de Trendiando que te ve y que siempre están escribiendo mensajes muy lindos para ti. Gracias. Queridos amigos de Trendiando, yo soy Laura Pausini, les mando un abrazo gigante y les deseo una muy feliz Navidad.